Bienvenidos a Libertad por Chile, el canal donde la actualidad se analiza sin filtros, las ideas se enfrentan con argumentos y Chile está siempre en el centro del debate. Prepárate porque esto recién comienza. Bueno chicos, hoy estamos en un nuevo capítulo del podcast de Libertad por Chile, en el cual hoy tenemos a dos grandes invitados, por así decirlo. Tenemos a mi derecha, qué paradójico, don Axel, el lado que más le incomoda puede ser, ¿o no? O porque por muchos años le incomodó, ¿o no? Sí, puede ser, puede ser. Bueno, tenemos a un gran, por así decirlo también, dirigente sindical, que nunca esperó estar en un podcast de derecha. Y a mi izquierda tenemos a otro invitado de calibre, don Antonio Vázquez, ex candidato a alcalde por la comuna de Peñalolén. Así es. Y también fuiste candidato a concejal, ¿cierto? Sí, Sí. Y líder del movimiento no más delincuencia. No Más Delincuencia en Peñalolén. Así que, puta, agradecido de que estén acá. Y, y en el fondo vamos a hablar de política, pues chicos. Así Y es. vamos a partir con un tema súper controversial que ha estado en la palestra, desgraciadamente para mí, que es el tema de que el Partido Comunista, con sus integrantes, ha intentado o presentó el proyecto de ley de reformar la ley Naín Retamal. Entonces, primero quería saber sus aprensiones de la ley y más o menos qué les parece esta acción del Partido Comunista. ¿Te extraña? ¿Por qué? ¿Te extraña? O sea, O sea, fue parte de dentro de su gobierno que se opusieron totalmente a este proyecto de ley cuando fueron. ideológicamente nunca han estado en el sector correcto, digámoslo, o del lado de las fuerzas del orden y seguridad. Entonces, cualquier cosa, de hecho recordemos que el Partido Comunista eh, consagra la violencia, ¿cierto? Entonces, cualquier cosa que les impida seguir utilizando la violencia para legitimizar su proceso, yo creo que lo van a tratar de hacer por todos lados. Ah, Y hoy día la ley, ¿qué es lo que les molesta? Bueno, en realidad hay varios detalles ahí entre medio, pero ¿qué es lo que les molesta? Que básicamente cuando tú te defiendes frente a una agresión, la persona común y corriente tiene que demostrar que actúa en legítima defensa y de forma proporcional. ¿Sí? Pero en la ley Nain Retamal, y el peso de la prueba queda en el que se defiende y el que generó mayor daño. Pero en la ley Nain Retamal cambia eso y le entrega la prueba, el peso de la prueba tiene que probar el otro que no actuó para que sufrir un castigo mayor, vale, es decir, uso de arma de fuego o algún otro tipo de situación. sí, pues, igual hay que entender la génesis de la ley, porque, a ver, antes de esta ley, Carabineros estaba prácticamente de brazos cruzados al ir a enfrentarse a los delincuentes. O sea, en pleno estallido social venía una horda de manifestantes, por así decirlo, y venían y atacaban a Carabineros como se les plantara, y Carabineros tenía que defenderse prácticamente con un palo, donde claro, la proporcionalidad era para ellos, pero para Carabineros tenían que prácticamente medio matarlo para poder defenderse. Entonces la ley viene como en protección de Carabineros por todos estos problemas que tuvimos, no solo en el estallido social, sino también con muchos pasados a la punta que se quisieron creer más grandes que Carabineros y lo atacaron. Además de que tuvimos Carabineros muertos por culpa de no existir esta ley. Entonces es un tema complicado. Entonces, no sé cómo lo ves tú, Axel, tú que no estás en la política. Sí, bueno, yo voy a hablar un poco hacia atrás, que se pueden hacer varias líneas de comparación. Cuando uno está en una organización sindical y un dirigente sindical de una masa pequeña o grande, ocupa estos grupos de presión para poder ejercer algún tipo de fuerza para obtener un resultado. Pero el dirigente se esconde detrás de la masa. Por lo tanto, son irresponsables al momento de enviar a la gente
que tiene una molestia, que tiene un reclamo, que probablemente está disconforme, y ellos efectúan violentamente que le llaman derecho a manifestarse. Pero resulta que se olvidan de todo el Estado de Derecho que está detrás. Entonces, primero, ¿por qué razón creo yo que el Frente Amplio y el Partido Comunista o esa izquierda más extrema está como tratando de evitar esto? Es porque las personas que lanzan a la calle a cometer estos hechos delictuales que afectan a la ciudadanía común y corriente, no les ofrecen ningún tipo de respaldo. Porque la ley, o Carabineros en este caso, no tiene ningún tipo de acción. Porque el Estado es el que le entrega a él el armamento. Ellos no lo sacan de su casa ni lo van a comprar al supermercado. El Estado les entrega el uso de la fuerza. Ellos tienen que ejercer esto. Pero también como está ligado con el tema de las reglas de uso de fuerza y no está definido, Carabineros inicialmente sí actuó. Y se fueron de baja, se fueron presos, perdieron sus pensiones, después de carreras completas, ellos finalmente quedaron desvalidos. Y luego Carabineros se quedó sin herramientas para poder enfrentar esta horda que destruía todo. Y no solamente destruía el respecto al Estado o a la derecha o a la izquierda, sino que al ciudadano común. Nos vimos afectados en todo eso y nadie pudo sostenernos. Yo hace poco estuve en una charla con Claudio Crespo, que fue uno de los más perjudicados en este tipo de manifestaciones, como tú dices, y en el fondo él daba testimonio de que, a ver, en el estallido social, o delictual, mejor dicho, era el CENCO, que es la central, los mandaba a defender un área. Y él nos dio el ejemplo de la estación Baquedano. No sé si se acuerdan que en la estación Baquedano existía una placita y una subcomisaría dentro de la estación. Está abajo. Está abajo. Entonces ellos tenían armas, tenían municiones, tenían y sobre todo lo que funciona en una comisaría. En el fondo ellos los mandaron si no me equivoco, 13 carabineros a defender ¿cómo se llama? La Sufcom. Claro, entonces esta comisaría y eran 13 carabineros contra 300, 500 manifestantes. Entonces, no solamente estaban imposibilitados de eso, sino que por el número, sino que tenían ¿cómo respondes tú a una masa que se te viene encima si no es con una fuerza letal? Porque ya el tema de, por ejemplo, el gas y todo lo disuasivo ya no te rinde para esa cantidad de personas. Entonces, es cómo lo logra. Y a ellos, y los carabineros lo obligaban a mantenerse en sus posiciones. Po. Entonces, tuvimos carabineros heridos, muertos, una carabinera incendiada con una bomba Molotov. Entonces, no es un tema de que esto sea un hecho aislado, sino que lo que busca la izquierda en este sentido y en el Partido Comunista, para ser específico, yo creo que es poder llegar a transgredir la institución de Carabineros, porque en sí Carabineros no tiene un sesgo político, sino que es una institución que nos cuida a todos. No es que la Carabineros sea más de derecha o más de izquierda. Y está al servicio del gobierno de turno. Sí, o sea, derecha, izquierda o centro. Ellos efectivamente hacen lo que les pidan. Y no son deliberantes, así que están... Claro, y en este sentido Carolina Toá lo dijo cuando ella fue ministra del Interior, dijo que en la izquierda hay un cierto resquemor de, por ejemplo, usar la fuerza pública, porque ellos piensan como que es algo dañino, cuando la fuerza pública está ahí para servir a la patria en realidad, porque ser carabinero significa poner tu vida en riesgo, y no es que sean superhumanos, sino que es una persona la cual que por su servicio le pasan una pistola, una luma y sale al mundo. Podrá tener un poco más de entrenamiento, pero no deja de ser una persona. Entonces me parece que el no protegerlos también es dejar indefenso un cierto sector de la población que más encima se sacrifica por ti. Tienes razón, pero yo creo que aquí, o sea, el origen de esta situación, si bien es cierto, el estallido social, la ciudadanía sí, efectivamente sí tenía derecho a manifestarse. Todos tenemos derecho a manifestarnos, pero la ley es súper clara. Y todos los políticos y todos los grandes políticos, los que salen haciendo discursos en la tele, siempre cuentan hasta ahí nomás. Es que yo tengo derecho a manifestarme.
Hasta ahí nomás cuentan. Pero no dicen que es en forma pacífica, que no tienen derecho a reunión si no piden permiso, que tienen que ir a la municipalidad, que tienen que ir a las la delegación comunas, que presidencial. hay que hacer... Y está todo protocolizado en la Constitución. Por lo tanto, se quedan al ciudadano que no conoce todas las reglas completas y les dicen, tiene derecho a manifestarse. Y también tiene derecho a enojarse y tiene derecho a reclamar y violentamente si es necesario. No, no lo tiene. Pero aquí hay una cuestión que es clara. Tus derechos llegan hasta donde empiezan los míos, Exacto. que es básico. Entonces, el derecho a manifestarse, sí, pero el derecho a destruir, a cortar el tránsito, a molestar al otro, el que baila pasa, Impedir que vaya a su lugar de trabajo, a su casa. o devolverse a la casa. Mm. A mí me tocó, no, en esa época, la oficina la teníamos ahí en Bandera, al lado de la Moneda. Un día tuve que quedar hasta las 2:30 de la noche, solo porque no podía salir, afuera estaba la escoba. Entonces, primero hay que entender algo básico. Los derechos míos terminan donde parten los del Sí. otro. Segundo, en las manifestaciones, un poco en línea con lo que tú mencionabas en un inicio, el Partido Comunista, y viene de la época del Frente, siempre los líderes se retraen y mandan a la gente más débil, a los más vulnerables. De hecho, en los años 80, cuando estaban las ollas comunes, y esto lo viví, así que no hay historia, le decían a la gente de las ollas comunes, vayan ustedes a protestar, nosotros los dirigimos desde atrás, porque no nos podemos exponer, porque nosotros somos los que tuvimos formación de guerrilla, y somos los que estamos tratando de salvar el país. Y eso, a la gente que está en una olla común, si no vas, al otro día no comes, y en los años 80 hubo una época muy complicada. Y es un poco lo mismo que hacen, y nosotros lo vivimos en algún minuto en Peñalolén, algunos dirigentes de vivienda con protestas violentas, donde les dicen cuélguense del puente, si no, no tienes victipuntos y te saco del comité. Y eso es real, no es fantasía, hay chats. Entonces, eso tiene que ver con la forma de operar y de manipular al resto. Sí, este es el patrón común denominador que tiene la izquierda, porque, a ver, lo que dices tú, por ejemplo, nosotros, yo doy fe también de eso de tema de los dirigentes de vivienda que se cuelgan a ir al Melo Grecia y para ser específico en Peñalolén. Me demoraba 2 horas en llegar a mi trabajo, gracias. Y ahora lo estamos viendo con los estudiantes. Hace unos pocos días, como una semana atrás, nosotros ya vimos manifestaciones de estudiantes que decían que le estaban atacando sus derechos. ¿Qué derecho ha sacado el gobierno? Ni siquiera el legislado por Es tema que educacional. ese es el problema. Si todo radica, y yo veo de repente que el eslogan, se quedan solo en el eslogan. Sí. Nos van a rebajar Las contribuciones. No. Ese que un 3% todo el mundo, parejo para todos. Nos van a quitar derechos sociales, nos van a quitar esto, nos van a quitar. Específicamente, ¿cuál han quitado? No es que nos van a quitar, pero dime cuál. No es que nos van a quitar. Y es típico que tú conversas con alguien que se entera por redes sociales o por las noticias de repente, que no tienen otra fuente de información, y lo que escucharon en un Reels o alguien que modificó, incluso hasta inteligencia artificial, se queda con eso. No, ya no hay recursos para terminar el Hospital Sotero del Río de Puente Alto. No, nos van a quitar los remedios ahora. No, nos van a quitar la alimentación. Hoy nos van a quitar los ajuares. Pero en realidad no hay ninguna denuncia real de que a alguien le hayan quitado esos derechos en particular. Y pareciera como que el eslogan es que nos van a quitar derechos sociales, incluso que fue constantemente vapuleado el presidente, que él iba a quitar derechos sociales a las personas. Y solamente porque iba a rebajar el gasto público, que el gasto público está desbordado por todos lados y mal utilizado, lo mismo, de vuelta con los ajuares. Se estaban haciendo 10.000 y nacen 7.000. Por un ejemplo, no manejo el número real. Pero si tienes 3.000 que estás construyendo, ¿a dónde va esa plata? ¿O dónde se acumulan esos ajuares? ¿Por qué no ocupamos esos 3.000 en otra cosa? Es que eso es lo que no entienden, porque nosotros
no buscamos quitar derechos sociales en el gobierno, sino que lo que busca el gobierno es... Hablemos de beneficios sociales. El derecho Ah, es para todos. claro, total. Cuando yo hablo Es que de ese es el beneficios, eslogan, sí. Claro, claro. Sí, puedo segmentar. Sí, sí, sí. Pero cuando yo tengo un derecho, ese es universal. Pero claro, entonces estos beneficios sociales no es que se busquen eliminar, sino que lo que buscan es eliminar ese presupuesto que está sobrante o que no es, como por así decirlo, eficiente. Porque lograr la eficiencia es incluso mejor que juntar más plata. Porque le quita... hay que partir de la base que el Estado no genera nada de plata. O sea, Codelco, el sueldo de Chile, eso queda para el saludo a la bandera, ¿no? Eso es totalmente falso. O sea, Debemos mucho hablar. Codelco, de hecho, ahora recién está empezando a generar ganancias. Codelco lleva como 6, 7 años. No está generando, si estamos todos en deuda. Y claro, y ahí está el tema, pues, pero en el fondo es de que el Estado tiene que tratar de ser lo más eficiente posible, porque esos pocos recursos que le sacan a la gente, o muchos recursos en realidad, se transforman en para pagar operadores políticos, pagar favores, pagar o ir a, por ejemplo, programas que realmente no afectan en la población. ¿Se acuerdan cuando querían castrar químicamente a niños de cuánto? ¿4 años? ¿4 o 5 años? Sí, eso es absolutamente Entonces, ideológico. Entonces, por tema ideológico, no te puedes gastar la plata estatal, pues viejo. Entonces, los cambios de sexo, o sea, si tú no eres gay, te consideras mujer, hombre, da lo mismo. O sea, la plata del Estado se tiene que gastar pensando en todos los chilenos y no en un cierto grupo de personas. Por eso se llaman políticas públicas, porque son colectivos, no es para una sola persona ni un segmento. Y ahí es donde está, o sea, esa situación de tener que vivir del Estado, la gente que pretende que el Estado tiene que darle todo a las personas, finalmente es una escalada hacia abajo de hacer a la gente dependiente de un Estado que no genera plata. Porque alguien de un lado tiene que sacar ese dinero, y ese dinero lo saca de la recaudación de impuestos de las personas. Eh, Yendo al mismo tema que del primer punto, de nuevo, del eslogan, si hay una, ¿cómo se llama? En el estallido social, si hay un problema de destrucción, o la ley Nain Ratamal, que volvemos al tema de los carabineros, está para protegernos y no le entregamos ninguna herramienta, da lo mismo que venga un meteorito, que vengan resurrecciones o las mismas personas armadas. Si no entregamos esto o normalizamos y mantenemos el límite, se van a seguir traspasando. Porque ¿quiénes fueron? ¿El Partido Comunista fue el que ingresó el proyecto? El proyecto lo ingresó el Partido Ahora, Comunista. para Sí. dejar las cosas súper en claro, para poder, en derecho, para desarmar una ley que ya es ley, hay que hacerlo de la misma manera. Sí. Por lo tanto, tienen que ingresar el proyecto, tienen que discutirlo, admitirlo, discutirlo de nuevo las dos cámaras, y si es que por alguna razón de locura que no prime la cordura se aprueba, aún así tengo entendido que el presidente puede vetarlo. Sí, claro. pero también tiene sus limitaciones el veto, no es tan así, porque él puede vetar y poner indicaciones, y ahí puede volver la discusión. Si aquí el tema fundamental es, afortunadamente yo entiendo igual que están lejos de tener los votos para poder llevar el proyecto adelante, Hoy no está el escenario para. pero el gesto de hacerlo ya te marca el punto donde están ellos. O sea, porque, y lo habíamos hablado el otro día en otro capítulo con otros compadres acá, y le habíamos, que la izquierda está en una lucha constante, y la lucha la tienen contra el oficialismo. Ellos lo que quieren es destruir todo para llegar ellos y poder estacionarse en el poder. Bueno, A ver, pero sí es lo que es el estándar y lo que siempre Sí, trata de hacer. Hoy pensemos que, mira, ¿cuál es el escenario? Estallido. Boric asume con una votación importantísima. Tenemos que hacer el mea culpa que nuestro sector se quedó en la casa o prefirieron ir a la playa porque era un fin de semana largo. Y nos tuvimos que bancar a un presidente con un 25% de aprobación real, y a un grupo de parlamentarios que eran todos los que incendiaron, no metafóricamente, ¿no? Ujú. Incendiaron
o crisparon el ambiente. Entonces, exacerbaron tanto la política de los derechos, de las minorías, que después de la primera convención, cuando Chile despertó, digámoslo, lo perdieron todo. Y hoy tienen que tratar de volver a retomar ese relato para ver si todavía pueden convencer a alguien. Entonces, en la medida de que hoy plantean este tipo de leyes, que por quórum y por cómo está conformado, es muy poco probable que salgan, pero son efectistas. O sea, salvo en la tele. Nosotros conocemos a alguien que sale en la tele bastante, o en las redes sociales, haciendo comunicados, por ejemplo, diciendo la rebaja de las pensiones, de las contribuciones de los adultos mayores. 1.270 millones de pesos en Peñalolén. Dice que es catastrófico para Peñalolén que si eximen a los adultos mayores, se acaba el presupuesto social de la comuna. Yo me pregunto, ¿no es más vergonzoso sostener un municipio, que es el 1% del presupuesto global viviendo de adultos mayores, de sus contribuciones, que ya trabajaron, ya pagaron sus impuestos, etcétera, que hacer ajustes? O sea, si es el 1% de tu presupuesto, ¿cachai? Son cerca de 1.200 millones, pero en el verano 2025, por ejemplo, se gastaron más de 400 millones de pesos en el show de verano con Pasión. A una sola artista le pagaste 60 millones. Es lo Entonces, que hablábamos el otro día. Sí, lo que hablamos. entonces, claro, es re fácil llorar por recursos, y de hecho ni siquiera manejan los números, porque si hacemos los distintos cálculos, solo para terminar eso, significa que ayer dijo que era un 5% de los adultos de los que pagan contribuciones en Peñalolén impactaban esto. El 5% que sean adultos mayores implica que cada adulto mayor de los que pagan contribuciones, que son cerca de 17.000 viviendas en Peñalolén, implica que cada una de esos adultos mayores paga sobre 1,5 millones de contribuciones parejos. O sea, el promedio para no generar la distribución. Lo cual no es cierto. Ahora, ¿por qué no optimizas los recursos? Lo que hablábamos hace un rato atrás. Es que tiene que ver mucho con lo que dices tú, de que le doy el costo a la persona que está más necesitada, porque, a ver, ellos creen que a lo mejor en algún momento la tuvieron, pero hoy ya no. O sea, un adulto mayor deja de percibir prácticamente un tercio de lo que percibía cuando era un trabajador normal. Sí, claro. Sí, y si le va bien. O sea, hoy día no te jubilas con el 70% No. de tu último sueldo, seamos honestos. Sí, pues entonces, Aunque haya sido sueldo tope y cotizado todo. Pero Y ¿no si no- será que esas fiestas que hacen y eso, o sea, esos festivales son específicamente para un segmento de la población para poder mantenerse Se en llama- el voto? es que Los romanos lo inventaron. Pan y circo. sí, van y circo. Es que de hecho funciona para eso, porque al momento de hacer las invitaciones, tú no invitas al común de la población, sino que invitas a tu sector, pues viejo. Entonces las invitaciones corren por aquí y por allá, nunca se sabe bien cómo es la distribución, y lamentablemente muchos alcaldes ocupan eso. Al sobre todo final en la sectores comuna no rurales. ocupa el dinero. O sea, finalmente no se invierte porque es algo volátil. Más encima la plata se la lleva la artista que viene de turno y que ni siquiera vive en Peñalolén, porque por último podríamos premiar, no sé, hacer un concurso de artistas locales, por ejemplo, que podría ser incluso dentro de la comuna. Pero se utilizan, pero son como llamados masivos. Y vuelvo al tema de lo que estábamos Sí. hablando. Somos muy Porque dispersos. resulta que haces un llamado, como el que hace este tipo que dijo que vamos a ingresar una nueva reforma para modificar. Que le está diciendo al antisocial, que en realidad es el que está llamando. No se preocupe, venga, proteste y rompa. Porque vamos a sacar la ley, Carabineros no le va a poder hacer nada de nuevo. Te voy a condonar el CAE. ¿Te suena? Exacto, esa llama que después, no, yo no lo dije, no, yo no fue. O después bajamos los videos. Yo quería hacer un alcance aquí antes de pasar al otro punto, que para ir avanzando, es el descaro que tiene la izquierda. O sea, sin asco, ayer el presidente Boric salió a decir de que
esto es culpa del presidente Gas, porque ellos buscaron condonar el CAE. Tú sabes cómo el proyecto del CAE, o sea, un proyecto más o menos... Sobre 10.000 millones. Claro, entonces, bueno, así... Y ni siquiera era eliminar el CAE, era cambiarlo por otro proyecto que era el FES, que si tú dejabas de pagar, Y que era peor era, que el CAE. era incluso más usurero que el CAE. O sea, estos compadres te venden una cuestión totalmente transgiversada y sin asco. O sea, no... Pero hay formas de poder hacer esto para que no... Porque ayer conversaba con mi esposa esta situación. Eh, Resulta que hay un montón de carreras inventadas hoy día, donde la gente de verdad que quiere estudiar para poder salir adelante, hace, por ejemplo, va a un instituto, saca una carrera técnica y le ofrece la posibilidad de sacar la ingeniería o la carrera profesional. Pero resulta que esa carrera nunca tuvo mercado. Por lo tanto, tú te ilusionaste como persona. Ahora, si te vas más arriba, dices, bueno, pero es que tú tienes que saber qué es lo que estudiar, tienes que hacer un estudio de mercado, tienes que saber antes de. Pero no lo hiciste porque tenías una esperanza de surgir, de salir adelante, de moverte en el estrato social y tienes la deuda, tienes que pagarla, estamos claros. Pero cuando el mundo político, pues yo soy un ciudadano cualquiera, el mundo político tiene toda esta visión, podría decir efectivamente, oye, trabajemos en políticas públicas respecto a la educación, por ejemplo. Veamos cuáles son las carreras que necesitamos. Potenciemos estas carreras y pongámosle, no sé, 50% de los CAE van a estas carreras porque son las que necesitamos. Desarrollamos la ciudadanía en lo que necesitamos. 50 enfermeros, 50 TEN, 50 mecánicos, 50... pero no lo hay. Entonces la gente escoge la misma carrera que estamos estudiando con David. En 2025 salieron no sé cuántos, 5.000 abogados. ¿Necesitamos 5.000 abogados? ¿No? Y en ese sector, en ese sentido, perdón, la política funciona como una magia, una mafia. Te vende un sueño que después no tiene cómo cumplir. ¿Sí, claro? Y hablando de mafia, vamos a pasar al siguiente punto, que está bien entretenido, que es la votación del levantamiento del secreto bancario. ¿Ya? De donde la izquierda está desesperada diciendo que prácticamente esta es la solución para acabar con estos grupos ya prácticamente empresariales del delito en Chile, pero que lamentablemente tiene una base más ideológica que buscar acabar con el crimen organizado, por así decirlo. Sí, a ver. Contextualmente, hoy día en Chile tienes una unidad que se llama la UAF, Tal cual. la Unidad de Análisis Financiero. Son 80 funcionarios, no más que eso. Pero la UAF que pide el levantamiento del secreto bancario o a través cuando es necesario, ¿cierto? O el fiscal o el que esté investigando, en 16 años, 16 años, ¿ves que se ha solicitado el secreto bancario? Nunca se ha rechazado y en menos de 24 horas. Sí, y igual quería llegar a ese punto porque, a ver, ellos hablan como que levantar el secreto bancario es algo como innovador, que es una idea que se le ocurrió a ellos, que es como, aquí con Son esto bacanes. la rompo, así. Pero la verdad es que el secreto bancario se puede levantar desde hace rato. El tema es que lo que ellos buscan es primero, yo entiendo que, por ejemplo, al generar el tema de las cuentas bancarias, yo creo que van a conseguir réditos políticos para hacerse las víctimas. Va a decir, oh, estos empresarios y tanto. O sea, es que básicamente, primero estás atentando contra tu privacidad. La privacidad. Primero. Yo no tengo por qué, Juanito, o sea, si un juez determina, claro, ahí también cuenta, revise lo que corresponda. Pero cuando tú tienes acceso a información, es un arma y es un driver que tú puedes manipular y manejar. Si Juan Pérez puede acceder a tus datos sin un tercero, sin la autorización de un tercero, eso no funciona. Se presta para abusos, se presta para extorsiones. Sí, nosotros lo habíamos hablado hace un rato con Axel, que te vuelve una base de datos para estafadores. Sí, ahora, la UAF, no es que ellos estén yendo a distintos lugares. El banco está obligado a reportar las operaciones que sobrepasan ciertos montos
Y hay todo un análisis, tanto en los bancos, compañías de seguros, etcétera. De hecho, tenemos convenios con Estados Unidos y con otros para asegurar el lavado de dinero, políticas de FATCA, etcétera. Pero, ¿qué ocurre? El banco en algún minuto no informó. La automotora tampoco informó. No informó que llegó una persona con 60 millones de pesos a comprarse un Mercedes. En moneda de 500. En moneda, claro, no es sencillo. Mm. Entonces, ¿dónde está el problema? Primero tenemos que darle más power a la UAF, mayor capacidad de procesamiento. Gracias a Dios existe la inteligencia artificial. Pero ¿por qué crees tú que no se enfoca en eso y se quedan solamente de nuevo en el eslogan de que la derecha se opone a que le revisen las cuentas, la derecha se opone a que levante el secreto bancario, más encima que no ayuda mucho que hace poco, porque hoy día las cosas se resuelven por los canales investigativos de las noticias, pero sale esta investigación, la Operación Tokio, donde salen distintas personas y vinculan a este con este otro, y tantos años de investigación. ¿Qué pasó con el intermedio? ¿Qué pasó con el banco que nos notificó? ¿Qué pasó con la UAF? Que ya 80 funcionarios, lo entiendo. Pero los políticos no deberían instaurar o fijar su mirada en la parte del medio, en este proceso, en que el banco informe. Si el banco no informa, entonces Las penas del infierno. Exacto, ¿por qué no? Y se quedan de nuevo para la pelea nomás. Es que en este sentido fue parte del programa de José Antonio, es decir, ellos, nosotros lo decíamos en campaña, nosotros no venimos a reformar la ley, a crear nuevas reformas, a mover la maquinaria política, porque ya no es necesario, porque las leyes ya están. Si el tema es que hay que hacerla cumplir. No, pues mira, Es que ese es el foco, pues, de que tú tienes que empezar a fiscalizar. El tema de por ejemplo, la auditoría es para fiscalizar. Y es porque, a pesar de que uno piense que como que Contraloría es prácticamente un dios arriba que puede controlar todo, no es así. Los tribunales y Contraloría, uno tiene que estarle constantemente moviendo la maquinaria para y que los tiempos puedan de funcionar. respuesta de Contraloría son del señor. Sí, po. Entonces hay que avanzar en ciertos métodos que, o sea, como por ejemplo empezar a acelerar ese tipo de procesos, y es ahí donde hay que poner el foco. Pero ellos lo que intentan es sacar un rédito político a través de, por ejemplo, generar una lucha que no existe y que no es real, ¿me entiendes? que la derecha está en contra. Que la derecha, ellos, Son temas artificiosos. claro, ¿qué te vende más? ¿Decir que la derecha está en contra? O decir que no, que hay que empezar a tratar de hacer más eficiente el sistema judicial. No, po. Para ti, a lo mejor si quieres ser operativo, es decir, no, po, el Poder Judicial el que está teniendo ciertas falencias, entonces hay que mejorarlo, no, po. Pero tú no tienes cómo llegar al poder a través de eso. Entonces tú creas una pelea con la derecha para poder Artificiosamente artificiosamente generar ruido. tal Ya, cual. pero miren, les pongo un caso. Un segundo me va a salir del tema. Cuando estuvo la campaña de presidencial, ¿verdad? Se hicieron varias promesas por parte del presidente. Sí. Y que también eran como grandes titulares, que había que picar bien adentro para desmenuzar cada uno, porque no era tan así como se estaba planteando. Y por el otro lado también se prometían también una chorrera de tonteras y mentiras que igual como se va a terminar de caer. Pero resulta que en la interna, por ejemplo, bajarle los impuestos a los súper ricos, me carga esa palabra porque no le estás bajando el impuesto a los súper ricos. Estás bajando los impuestos de primera categoría. Porque, de nuevo, mi esposa, cuando me decía, oye, le van a bajar los impuestos, a ver, ¿quién paga impuestos acá? O sea, ¿qué produce el súper rico, por decirlo así? Ya, los que están en el supermercado, los dueños de los supermercados. Ellos, si el Estado les sube el impuesto a ellos le van a subir el precio de los productos. Y finalmente la línea y quien paga más somos nosotros. Entonces, no tiene que ver con eso. Ay, le van a subir los súper ricos y nosotros. No va por ese lado. Está mal explicado. Pero es más fácil decir que le van a bajar los impuestos a los súper ricos. Escuché ¿cómo se llama esta? La Millie Schneider. La escuché el otro día decir una Barbaridad. Oye, pero dijo,
Mientras que el Estado, no, el presidente parece que dijo, no me acuerdo bien cómo fue la declaración, pero que mientras que le bajan al 1% más rico, dejan a las personas sin remuneraciones, quitándoles el CAE. Pero tampoco dice deshonestamente, intelectualmente deshonesta, no dice que primero se hicieron varios llamados, Tiene que venga pasar un regular. año para que el banco no es cosa de llegar y que te embarguen. Y se notifica en todos lados. Claro, el banco, tiene que demostrar que al menos un año hizo gestiones. Cuando no se cumplió, señor el gobierno, venga para acá, la garantía usted dijo que era el aval, pues, así que de ahí para adelante correr. Entonces, no es tan simple. No. De la noche a la mañana me embargaron las plata. ¿Y cuánta plata se paga al año? Solo por... La Por el- mora, por el- la mora, sí, la por el, mora. no, por Los el aval del intereses. Estado, 500 millones de dólares. Sí, po. Entonces, de verdad, ¿de qué estamos Mm. hablando? A ver, nosotros podemos discutir el tema del financiamiento de la educación, pero lo que no podemos discutir es, y lo habíamos hablado el otro día también, de si tú tienes un crédito, hazte responsable. Porque y es por responsabilidad derechamente del presidente anterior. O sea, si tú le dices que le va a condonar el CAE, o si me dice, yo me pongo en el lugar de ellos, entonces alguien me dice que me va a condonar mis deudas, no las pago, porque me las van a condonar, pues. Pero eso es netamente por una responsabilidad política Que del, sí, porque del el ciudadano presidente. tiene que actuar de manera correcta. Por eso estamos en sociedad, po. Y las personas que por eso se llaman antisociales, porque no están bajo las mismas reglas de la sociedad. Exacto. Y aprovechando que hablaste de antisociales, vamos a pasar al siguiente punto. Uno que a lo mejor te va a doler un poco, tú que eres un poco más marxista. No, el único dirigente sindical que no es de izquierda. O sea, yo todavía no encuentro un punto político en realidad. No soy ni de derecha ni de izquierda. Escucho mucho del programa decir la izquierda, la izquierda. Para mí la izquierda era la concertación. Es que Para mí. por mucho tiempo lo era, ya no. Pero, o sea, hoy día como que todo el segmento político de republicano, libertario, Sí. menciona a la izquierda como que el Partido Comunista y el Frente Amplio es la izquierda. Es que en su tiempo no lo eran. No existía el Frente Amplio, el Partido Comunista estaba relegado Estaba en afuera. estaba fuera de la conversación. Y el de hecho tema lo invitó, Bachelet lo invitó. Bachelet, Sí. Bachelet. Entonces, lo dijo el presidente Frey también el otro día, ¿sabes? Aquí quedó la cagada, o sea, no le dijo en esas palabras, dijo aquí quedó la cagada cuando entraron los comunistas a participar en una conversación de la que nunca fueron parte, o sea, no, y ahí está el problema, po. Y aquí vamos a hablar con el otro tema que odian los comunistas, ¿ya? Y en el fondo es con el avance de la discusión de un proyecto de ley que busca eliminar a los encapuchados de los eventos masivos. O sea, al menos a mí me hace del todo sentido, porque no solamente en protestas, sino que en los estadios, de repente hasta en eventos musicales se ocupan estos encapuchados solamente para romper cosas. Y en el fondo tienes que identificarte, porque por último, si vas a romper algo, tengo que identificarte para poder meterte preso, porque estás incumpliendo. O sea, pensemos en el activo comunista, en doña Gladys Marín, con sus luces y sombras, siempre fue de cara. Mm. Hoy esconderte es fácil. ¿Cachai? Entonces, de verdad, ¿querés hacer un cambio? Da la cara. Tenemos los overoles amarillos, que son un grupo Blanco. perdón, Blanco. los overoles blancos, Que está que medio gastado, yo creo. lleva mucho tiempo, pero en este sentido tenemos los overoles blancos, que es un grupo que ya prácticamente se formalizó como un grupo que sale a protestar cada vez que quiere y destruye todo lo que puede. Y nadie sabe quiénes son. Ahora, me vas a decir, y esto es terrorismo. El terrorismo es la definición de causar miedo y terror frente a otros. Me vas a decir que en el Instituto Nacional, en el INBA, nadie sabe quiénes son. No, derechamente yo te podría Tú me dices jurar. que los directores, los rectores, los profes no saben quiénes son.
No, porque incluso yo diría que los mismos profesores son muchos de los que participan organizando esto incluso. Yo no tendría miedo a decirlo. No podría apuntar quién es así específicamente, pero yo te podría jurar que esto es así. Entonces, lamentablemente nos acostumbramos y lo encontramos normal de que cierto grupo de presión funciona a través de taparse la cara y ir a romper algo que ni siquiera le pertenece al ciudadano que ellos dicen buscar proteger, sino que le afecta a las personas. Por ejemplo, cuando el estallido social, Todos los reventar panaderos. los paraderos, reventar los kioscos. Una señora que de esfuerzo que se levantaba a las 5 de la mañana para estar a las 6 vendiendo el diario o vendiendo café, no sé, lo que pudiera, y le mataste su fuente de trabajo. Ahora uno va al centro de Santiago y está todo destruido por estos capuchados. O sea, Chile prácticamente en el centro es como que hubiera pasado una zona de guerra. Hoy, pues no parece un centro neurálgico de un país. Sí, sí. Y nadie lo vio venir. Yo recuerdo que en octubre, el día del estallido, yo estaba en Bogotá. Venía viajando, estaba por trabajo ya. Y estaba conversando con un gringo que me dice, ¿de dónde? De Chile. Ah, pero es que ustedes son súper ordenados, ustedes van camino al desarrollo. Y son muy distintos a los colombianos, son muy estructurados, qué sé yo. 2 doritos después, breaking news, el edificio Endesa quemándose. Entonces, y un ratito después, el metro. Entonces tú decís, ¿qué pasó? Y eso es terror. ¿Por qué la gente no actúa cuando hay las minorías en las marchas? Si tú dices son 20 y tu marcha convoca 500, sofócalo. Si tú no lo sofocas, eres parte de. Así de sencillo. ¿Estás de acuerdo? No actúas. Estás de acuerdo por omisión. ¿Cachai? Sí, Entonces, ahí es complejo porque de repente, bueno, la gente es muy agresiva. Y hoy día, ayer estaba viendo una noticia de un tipo que le llamaban el Chucky en la quinta región. ujú. Que creo que él era de Wanderers y había una celebración del Colo-Colo y el tipo salió a matar. Salió a matar. Fueron en auto, mataron a 2 o 3. Y la verdad es que, ya, sin tanta cuchillo, pero cuando estos tipos van y se meten en la marcha, yo no voy a marcha, ya, para dejarlo claro, pero se meten en la marcha y porque en el volumen, en el tumulto, está la posibilidad de romper un local, de entrar, de robar, de asaltar. Y si, claro, sería lo ideal que la misma marcha los sofocara. Pero si tienen pistola o tienen cuchillo, es complejo porque si no te dicen, bueno, entonces no salga a manifestarse. Pero mira, ¿cuántos son? Insisto, tú puedes sacar una pistola, ¿ok? Mm. Sacaste una pistola. Si te atacan o te tratan de sofocar, vas a alcanzar a disparar 2, 3 y te van a caer encima 60 personas y si te dejan bueno para algo, es otra discusión. ¿Cachai? Pero es el por qué yo no hago nada. Yo soy partícipe de, cuando hablaban de la gran marcha, del millón, no sé cuánto, no sé de dónde sacaron los. Insisto, tienen problema con los números. Eh, Fueron muchas familias, pero cuando comenzaron los desórdenes, perdón, me tengo que ir, me llaman. Entonces, se olvidan de esa parte de la historia. ¿Por qué no te haces cargo? Hoy día, dentro de lo que se está buscando también, es que el que organiza o el que roba paga. O sea, el que rompe paga. El que rompe paga, claro. Eso lo hacemos hasta cuando jugábamos a la pelota y éramos cabros chicos. Si te echáis la pelota, teníais que pagarla. Sí. Entonces, asume tu responsabilidad. Y también va de la mano con esto que hicieron durante el estallido, que el tema de endiosar esta famosa primera línea, po, de que eran un grupo armado que estaba ¿en resistencia contra qué, viejo? No teníamos presión de un presidente que era bien blandito, era suavecito, Es que Piñera. para ser justo con esa situación, veníamos de años de ser ordenados, como nos reconocen afuera,
Y cuando tú estás acostumbrado a ese tipo de orden y que la gente respete a Carabineros y solo porque lo vea no voy a hacer nada, hoy día tú vas por la calle y pasáis el olor a marihuana, lo sientes por todas partes y ya ni siquiera se esconden. En mis tiempos, la gente se escondía a fumar. No es que se escondiera, pero lo hacía no a viva voz ni a simple vista de todo el Sí. mundo. Pero hoy día, como que cuando sucedió esto, aparte que había una presión de que había todo un movimiento, de que las minorías eran importantes, que había que reconocer a todo el mundo, que porque alguien dijera no, el arriba abajo y el abajo arriba, ya que todas estas modas, entonces es difícil, por ejemplo, ir en contra hacia dónde cree uno que va la sociedad. Y yo creo que ahí también el presidente no fue con todo de inmediato. Yo creo que le habría pasado a cualquier presidente. No, no, sí, eso se puede. Me refiero al tema de que el Piñera en ningún momento en su gobierno tuvo la capacidad de explicar de que, a ver, se le echó la culpa del tema de que Chile en ese tiempo estaba viviendo los primeros inicios de como el declive económico que en el fondo tuvimos después del estallido, pero acelerado totalmente por la situación O política que sea, ocurre en para Chile. nada, si estábamos en pleno empleo. No, pero, En el pero segundo sí, sí, en el pero, segundo sí, pero no, el problema era heredado ni siquiera del. no, de la reforma Pero la tributaria. Claro, reforma, claro, las era de él, reformas, era po. el tema de la reforma de Bachelet, que en el fondo vino a atacar al sector que te genera la empleabilidad. Pero, pero yo creo que esto no hubiera sido un declive, sino que yo creo que esto derechamente estaba preparado. No hay duda de que esto, al menos, porque un metro lleno de cemento no se quema solo. No, para nada. No voy a iniciar un incendio y menos simultáneo. Entonces, es parte de este sector que como que alaba a estos delincuentes y que son su brazo armado para llegar al poder. Es parte de su ideología. Sí, insisto, aquí hay un tema comunicacional muy fuerte, pese a que somos uno de los países con una mayor tasa de cesantes ilustrados, porque querámoslo o no, acá casi todos de un tiempo a esta parte profesionales, po, Sí. mirando en menos las carreras técnicas. Eh, pero la gente no comprende, no se informa, no lee. Entiende y consume lo rápido, El titular de la el noticia. titular. Nos vamos a ir a quiebra si nos cobran, si nos quitan este beneficio. ¿De verdad? Eh, ¿Y por qué no decir la segunda parte de lo que conversábamos hace un rato atrás? De que en tu gobierno municipal, en un año, ya tienes un déficit de 5.000, en realidad 8.000 millones. ¿Por qué no dices eso? Y qué bueno que lo llevas a Peñalolén, porque el alcalde dijo que prácticamente que el Estado, que el presidente Kast como administración, viera mermado sus recursos por esta mega reforma, iba a generar un déficit que no iba a poder superarse por parte del gobierno. Pero él vemos que sistemáticamente también ha bajado el gasto y disminuido este presupuesto que tiene, porque tiene una deuda gigantesca. Y en el fondo, si tú lo miras en el papel, son lo mismo. O sea, los dos están buscando pagar una deuda que le dejaron de una administración anterior. Pero, ¿qué sale más rentable vender al público? Que el presidente busca No, prácticamente desmantelar las instituciones. Ahí voy a hacer hay un acento. ¿Ya? Hay un acento Importante. importante. Efectivamente, la auditoría que se hizo en Peñalolén, que había el Estado, decía que él andaba cerca de los 12.000 millones, Sí. más o menos, porque el número nunca ha estado claro. Nunca. No. Ninguna auditoría. Después de la auditoría dicen 9.000, 11.000, todavía está ahí bastante oscilante. 13.000 después de la Entonces, ponle el número que querés. Entonces, luego de eso, cerrado ese tema, que primero se hablaba de 9.000, pidieron un leaseback de 7.000. Bueno, les quedaron un par de miles adentro de deuda. Pero aún así, de los 12.000, cerremos en 12.000, deleitados supuestamente,
Hoy día llevamos en 17.800 millones de deuda, o sea, 5.000 millones reconocidos son parte de la gestión del actual alcalde, y sin contar 3.000 millones que eran del año 2025 que no fueron reconocidos en 2026. O sea, 8.000 en un año. El Estado estuvo, bueno, la auditoría fue hecha para los últimos 4 años, pero en un año. El déficit de caja es de 869 millones de pesos. Si lo proyectamos, va a llegar con un déficit de caja de 3.000 millones de pesos más. ¿Ya dónde vamos a ver plata? Y esa es la responsabilidad. Espérame, y para terminar, y haciendo la comparación con José Antonio. Efectivamente, heredó una situación económica delicada, pero tampoco se está gastando a mano llena. Se está contrayendo todo el aparato estatal. Si bien es cierto, no se están recortando beneficios, se está buscando optimizar. Ahí podemos discutir. Que decir, recortemos un 3% parejo a todo no necesariamente es bueno. Pero sí se está buscando optimizar. Acá no. Acá tiré toda la casa por la ventana y sigo gastando como país en guerra porque me tengo que posicionar como el alcalde para la próxima elección. Es que eso también, que el tema de la política le hace mucho daño a la administración pública. Ujú. De que, como dices tú, y en general, nosotros lamentablemente sí lo tuvimos también en el estallido social, que tuvimos un cierto parte de la política que empezó a ceder para poder mantenerse en la pelea para después llegar más adelante al poder. Y ahora lo que sí lo vemos marcado en la izquierda, o sea, no tienen tapujo, por ejemplo, en lo que dijo el presidente Boric, lo que dice el alcalde Peñalolén, el alcalde de Maipú, que en algún momento también dijo que su municipalidad está en quiebra, y después salió a criticar a la ex vocera de gobierno, diciendo que era prácticamente un ignorante porque el Estado no podían quebrar. Entonces ese tipo de carerrajismo, por así decirlo, es como el sello de ellos. No tengo problema en mentir. Y seguir mintiéndote. Y seguir mintiendo. Y con la misma cara. Entonces, yo creo que ahí está un poco parte de la pelea o el cambio que se ha ido produciendo en la mal llamada guerra ideológica, guerra cultural entre derechas e izquierdas. Hace años atrás, tú decías, te preguntaban, ¿tú eres del partido de derecha, digamos? No. Y calladito así, ¿no? Era mal mirado. Sí, así como que te da vergüenza. Entonces, yo creo que se cedieron muchos espacios, y hoy día, cuando tú decías las derechas, las izquierdas, y apareció republicano y apareció libertario, es la respuesta a esa PC y a ese Frente Amplio, donde la tradicional UDI, RN, se fue un poquito más hacia el centro, digámoslo, hacia el manejo político, como les gusta decir, versus una posición bastante más, entre comillas, dura de defender principios. Y que no es duro en sí, sino que yo diría que es como tradicionalista. Eso es ser de derecha, no ser extremo, porque yo no he visto nunca a alguien del Partido Republicano decir, o del Partido Libertario decir, no, hay que salir y fusilarlo y hay que tomarse el poder por la fuerza porque tenemos que, a ver, No O porque sea, juegan, apoderar. convengamos que en todos lados hay... Debe haber hay alguno, zafados, debe haber alguno, pero juegan pero las reglas de la democracia. Es po. que Sí, ese- el problema es que para este extremo no juegan las reglas de la democracia. Recordemos que la Convención Constitucional, el actual diputado que fue el vicepresidente, ¿cómo se llama? Vicepresidente. El vicepresidente de la Convención, Ah, el abogado, el constitucionalista, sí. que sin ningún poder fue a una comisaría a decir, liberen a los detenidos porque yo soy el vice. Ya. ¿Y quién te da poder? Entonces, efectivamente, se marean, se vuelven locos con el poder. Sí, en el fondo hay que ser claro. Es un sector de la política en el cual son delincuentes con poder. Yo lo llamaría así. Y hablando de delincuentes, vamos Último. al último tema. Al proyecto que busca, o sea, que
cercano al estallido social, nosotros tuvimos después de esto a todos estos luchadores sociales y ejemplos Jóvenes de soñadores. jóvenes soñadores y ejemplos de personas que pues, quieren defender la dignidad. La dignidad. Tenemos el proyecto que busca endurecer los requisitos de las pensiones de gracias que le dio nuestro amado presidente Gabriel Boric a estos luchadores sociales. Lo cual me parece, a mí por lo menos, del todo razonable. Po. Atingente. Porque, a ver, tú no le puedes dar y ni siquiera algo tan grave, sino que busca que estos personajes, si es que tienen algún tipo de, ¿cómo se llama? Antecedente penal, se les revoque. O sea, tú no puedes estar dándolo, financiando estatalmente a delincuentes para que dejen de trabajar y empiecen a intervenir políticamente. Tú, al menos yo lo veo, pero denernable. Sí, a ver, es una potestad del presidente Sí, y hasta el gobierno, hasta Boric, efectivamente pudieron darle la pensión a quien, bueno, hay ciertas causales, ¿cierto? Y a ellos lo que se les aplicó por lo general era un pérdida de ganancial porque habían sufrido algún tipo de apremio que bastaba con que alguien del INDH pusiese en un informe, sí, le falta, lo golpearon. Y de así te puedes encontrar con Castillo, delincuente, que tú lo... ¿Y cuál fue el vejamen sufrido? Que recibió un par de golpes producto de la reyerta que Carabineros no te lleva de la mano, convengámoslo, estaban todos con los... tú estabas predispuesto a Todos, recibir. y entendamos una cosa, sí, aquí hay algo que se nos olvida. El Estado, las policías, están llamadas a mantener el orden y hacer uso de la fuerza. Todos sabemos eso. Yo sé que si voy a romper una micro, tengo que esperar una respuesta. No me van a esperar a... "Oye, Una por favor". consecuencia, más Una bien. consecuencia. Entonces, esta actitud de decir, no, el Estado es mi amigo. El Estado no me puede hacer nada cuando yo destruyo. Porque No estoy corresponde. enojado, medio de la pataleta. Y es, sí, claro, y es pasarte un par de pueblos. Veamos en Europa. ¿Para qué vamos a hablar de Estados Unidos? Veamos en Europa. Cuando en Suecia se enfrentan a la policía, no hay ningún asco que sea hombre, mujer, niño, el que esté por delante, se le partió a palo. Acá no, porque es abuso de la fuerza. Entonces, Sí, o sea, de hecho, el tema de que No se hace por el punto uno, porque de nuevo Carabinero está expuesto a una situación donde se... puedo perder mi carrera. Exacto, dejando de lado, como dices tú, en Estados Unidos, el tema de que es complicado en Estados Unidos andar Sí, rompiendo claro. propiedad privada, porque es como lo fundamental de ese país. Hasta en Europa, o sea, O sea, gran parte sí, po. de estos librepensadores de la izquierda, digámoslo así, vienen o están influenciados por esto. Marx era de Europa, ¿cierto? Entonces, todo este nacional, este socialismo, no sé Sí, qué. claro. Entonces, está bien. Tú tienes que entender, primero, que si tú estructuras una ley y tienes penas o tienes herramientas que le proporcionas a un tercero, en este caso a Carabineros, para defender a la familia, a la patria, a lo que sea, no los puedes castigar por usarlas. no lo puedes castigar. Sí, o sea, Por el mal uso. eventualmente el mal uso sí lo tienes que castigar. Esto no se trata de defender a todo el mundo. Pero si yo le doy la potestad, señor, su misión es cuidar que no se tomen el poder, o es cuidar que no me quemen el bien común, los Porque bienes si de no hace todos. nada, igual es castigado. Claro, entonces tengo que darle la herramienta. Volvemos a la ley Retamal. Cuando yo expongo a un carabinero frente a un manifestante, que el manifestante no tiene asco en lanzarme una incendiaria, Y pasó. a muchos, ¿cierto? Esa incendiaria no es que caiga al piso y se transforme en rosas.
¿cachai? Busco generar un daño mayor en un tercero. Y eso tiene que ser castigado con toda la fuerza del Estado. Yo no puedo ser timorato en ese tipo de cosas. Hay gente que me dirá, oye, pero es que se sacaron los ojos. Partamos por una pregunta base. ¿Tú sabías a lo que te enfrentabas o no? ¿O estabas pensando que estaba tan torcido el escenario que no te iba a pasar nada? Que iba a pasar por encima de las fuerzas de orden. Y qué bueno que toque ese punto porque yo vi el juicio de Crespo, la resolución en realidad, y vi como ciertos peritajes daban como consecuencia de que, por ejemplo, la escopeta esta de balines de goma ni siquiera es como que tenga mirilla o alguna forma de apuntar, al menos de manera clara, a un manifestante, sino que Ujú. es apuntar a lo que caiga. Tú así. le das dirección. Solamente le das claro, como una Ujú. pequeña guía de la cual tú no sabes a qué lado va a ir. Hacia el Entonces, disturbio, disparas hacia el Claro, disturbio, claro, no disparas hacia la persona. claro, entonces, esa fue una de las, ¿cómo se llama? De las condiciones que la jueza tomó en cuenta en ese caso para decir, oye, aquí no hay un delito. Entonces, claro, si tú condenas a un carabinero por ejemplo, por hacer su trabajo y con las armas que le entrega el mismo Estado, lo que está generando es, primero, aumentar el problema que tenemos ahora del déficit de carabineros. Ya, porque ahora para el carabinero hoy en día no se transforma en un trabajo como era antes, que prácticamente ser carabinero no era fácil, pero un trabajo mucho más relajado que hoy. Porque ahora realmente está el riesgo de perder la vida. Hay crimen organizado más duro que en su tiempo no lo había. Y hay y respeto a carabineros que lamentablemente no ha ido bajando Sea validado. o al menos se ha validado por cierto sector político y que yo les aseguro que si el día de mañana ellos llegan al poder, van a volver a este tema de refundar carabineros, desarticular el poder, la fuerza pública. Entonces, es parte de un sector. Mira, en algún minuto se decía que, yo creo que es una exageración, que las Fuerzas Armadas y Carabineros son el reducto moral de un país. O sea, en este caso de Chile. Yo creo que es una exageración. Pero si tú logras, y que estuvieron a punto de hacerlo, de horadar tanto carabinero, ¿cuál es el tope o qué los mantiene a raya entre estos grupos incivilizados y tomarse el poder? ¿Qué los mantiene a raya? Hoy día son los únicos que están dando la cara, porque el ejército no está preparado. Y si lo hubiesen sacado con la orden de, compañero, aquí hay una revuelta, tienen que ordenar tal como ocurrió en un montón de otros desaguisados, hubiese sido muy criticado. Pero a muchos se les olvida que, si bien es cierto, puede haber un general, un capitán, un mayor dirigiendo ese piquete, dirigiendo esa sección, él no se manda solo, son subordinados. Hay alguien del poder civil que le dijo, actúe. Entonces tú, cuando pasaste por alguna de estas instituciones, tú aprendías a robar, tapar y matar con ramas. Tú tienes un objetivo y tienes que llegar. Y si tu objetivo es defender, buscarás todos los medios para defender. Entonces, si tú te vas a enfrentar a Goliat con David y en un tema medio mesiánico, ¿cierto? Asume que Goliat te puede pegar un mangazo y te va a mandar 3 kilómetros para allá. Entonces, me parece un contrasentido que muchos de ellos, como en el caso de Gatica, terminó en el Congreso, la misma Campillay. Lamento lo que le ocurrió. Lo lamento. Yo no soy de ir por la vida diciendo, oye, te pasó, ¿no? Pero tú sabes a lo que te enfrentabas. Por otro lado, lo que decíamos el rato atrás, esas armas no hay la intencionalidad de,
y más encima yo como Estado se las entregué para que lo usaran. El carabinero cuando sale y pasa por la armería no le dicen, mira, hoy día te voy a pasar el balín de goma. No, aquí está la caja y esto es lo que tienen que usar. Que adicionalmente a eso se dijo tanta cosa, que los carros lanzagua tenían químicos, que Tenían agua del los Mapocho. balines tenían acero adentro. Que sí, efectivamente tenían mayor al concentrado, pero eso lo compró un civil. ¿Cachai? Entonces, y no lo compró el carabinero que estaba en la calle defendiendo. A él le pasaron. Claro, pues no tienen cómo saber lo que está usando, viejo. Si esto, los balines de goma todos sabemos cómo vienen, así como una goma redonda que tú no Sí, tienes pero idea. a lo que voy yo es que trataban de adjudicarle todas esas situaciones a la persona carabinero, claro. a la institución carabinero. Y aquí el Estado, de nuevo, y ni siquiera es el privado que compró, sino que el Estado es el que dijo, vamos a utilizar específicamente este tipo de balines, este tipo de líquido, este tipo de herramientas. Todas estas herramientas son para usted, señor. Vaya y ponga orden, qué es lo que tiene que hacer, y a eso está mandatado. Y después sucedió lo que sucedió, pero sí, es lamentable, pero no podemos de nuevo estar sacando recursos que no tenemos o tener que estar avalando de nuestro dinero, pagándoles pensiones por, como si hubiesen hecho un servicio, como si hubiéramos Un servicio a la sí, patria. servicio, tome, ahí está la pensión por servicio a la patria. Entonces, no podemos hacer eso. O sea, basado en esa premisa y en esa lógica, no les des armas. No les den nada, porque cualquier implemento relacionado con la ley retamal, relacionado con lo que estamos discutiendo ahora, que puede causar un daño, no les den nada. Y que nos pillen confesados. ¿Cachai? Porque el delincuente que se infiltra en la marcha, que es pagado, aunque digan que no, el que va a romper, el que va a asaltar, el que va a hacer la turba, no va a ir a aceptar que alguien se le pare por delante y le diga, no lo hagas. A sacar la mierda. ¿Sí? Y un poco para ir cerrando ya, porque ya estamos terminando ya. Agradecido también por los invitados. cortito. Creo que este ha sido el mejor capítulo que hemos tenido. Espero vengan de nuevo. Pero en el fondo esto no hay que mirarlo como de un partido político, sino que es netamente algo de lógica. Que es contingencia. Ustedes dos están metidos en la política. Yo no, y a mí me afecta de igual manera. Claro, entonces esta discusión la tenemos que tener todos con altura de mira y decir, oye, claro, si en algún momento, porque estas pensiones de gracia están pensadas porque los carabineros son personas, puede haber uno que se exceda, Sí. entonces es parte de manejar un grupo de personas que una persona se vaya por un lado Porque el distinto. Estado es responsable. Pero el Estado es responsable, pero esto no está para pagar favores políticos ni y cuando tú llegas al poder empezar a financiar gente que te ayudó, comillas, a llegar a este. Y esa es la reflexión solamente, po. Y de verdad, primero que todo, muchas gracias de nuevo y pedirle que nos sigan en nuestras redes sociales, en Libertad por Chile 1, Libertad por Chile en YouTube, en TikTok también Libertad por Chile, Libertad por Chile 1 en Instagram, porque nos cerraron la cuenta los amigos de izquierda, les gusta la libertad de expresión siempre y cuando Sea la de ellos. sea la de ellos, nuestra libertad de expresión. Así que muy agradecido por estar, Axel, y aquí mi futuro alcalde Peñalolén. Entonces, gracias. Y despídanse, chicos. Bueno, muchas gracias por vernos, y hasta la próxima. También agradecerle y, insisto, no crean en todo lo que dicen las redes sociales. Infórmense. Gran parte del problema que tenemos hoy es que no nos informamos, consumimos el titular, como tú dijiste. Y eso genera rabias, genera tensiones que no son conducentes a nada. Muchas gracias Eso por la sería. invitación. Chao, y la veo muy bien, chicos.